Bueno, continuamos con derivadas. Esta vez vamos a resolver más ejercicios sobre derivadas trascendentales, así que les recomiendo que vean este video hasta el final. Bueno, sin más que decir, comencemos con el primer ejercicio. Nos dan la siguiente función: y igual a epsilon elevado a la x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Como lo que estamos buscando es derivar esta función a toda esta expresión que está en el exponente, vamos a llamarlo u. Entonces toda esta expresión sería u x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces la función nos quedaría de la siguiente manera: epsilon elevado a la u. Para derivar esta función vamos a utilizar esta propiedad que nos dice que la derivada de epsilon elevado a una función es la derivada de la función multiplicado por epsilon elevado a la misma función. Entonces tendríamos y' igual a epsilon a la u multiplicado por la derivada de u. Entonces lo que necesitamos es derivar u. Entonces vamos a derivar, tendríamos u' igual a, aquí tenemos una cociente de funciones. Ustedes ya saben cómo derivar un producto, una cociente, una resta, una suma, así que en este video vamos a hacerlo de forma directa. Tendríamos la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x multiplicado por el denominador, que sería x al cuadrado menos 1, menos la derivada del denominador sería también 2x multiplicado por el numerador, que sería x al cuadrado más 1. Todo esto sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ok, entonces u' sería igual a, en aquí nosotros podemos factorizar 2x, entonces tendríamos 2x factor de x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado menos 1, todo sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces u' sería igual a 2x factor de x al cuadrado menos x al cuadrado, se van, menos 1 sería menos 2 sobre x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Entonces u' nos quedaría como menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 todo eso elevado al cuadrado. Entonces la función y derivada sería igual a epsilon elevado a la u multiplicado por la derivada de la u, que sería menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y' quedaría igual a epsilon, nosotros sabemos que u es x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1 multiplicado por menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Entonces esta sería nuestra respuesta.
Si ustedes quieren tal vez factorizar un poco más, pueden hacerlo, no hay problema. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente función: y igual a epsilon a la x multiplicado por logaritmo de x al cuadrado. Entonces tendríamos y igual a epsilon a la x multiplicado por logaritmo de x al cuadrado, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que esto es producto de dos funciones. Entonces aplicamos la propiedad de producto de dos funciones. Tendríamos y' igual a el producto de dos funciones es la derivada de la primera, que sería derivada de epsilon a la x, multiplicada con la segunda, que sería el logaritmo de x al cuadrado, más la derivada de la segunda, que sería derivada del logaritmo de x al cuadrado, multiplicada con la segunda, con la primera, que sería epsilon a la x. Para derivar epsilon a la x y logaritmo de x al cuadrado, vamos a aplicar las siguientes propiedades, esta y esta propiedad. Ok, entonces tendríamos y' igual a la derivada de epsilon a la x es la misma, entonces sería epsilon a la x multiplicado por logaritmo de x, todo esto al cuadrado, más la derivada del logaritmo de x al cuadrado sería 2 por logaritmo de x multiplicado por la derivada del logaritmo de x, que sería 1 sobre x multiplicado por epsilon a la x. Si se dan cuenta, en esta parte estamos aplicando la derivada directamente. Si haríamos paso a paso, sería de la siguiente manera: logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Aquí tenemos potencia de funciones, entonces para derivar este 2 baja a la base a multiplicar, sería 2 multiplicado por la base logaritmo de x elevado a la 2 menos 1, que sería 1, por la derivada de la base, que sería derivada del logaritmo de x. Entonces nos quedaría 2 multiplicado por logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, entonces sería multiplicado por 1 sobre x. Eso es lo que nos está quedando en esta parte. Ok, entonces y' sería igual a epsilon a la x multiplicado por logaritmo de x elevado al cuadrado, más 2 veces logaritmo de x multiplicado por epsilon a la x, todo esto sobre x. Aquí podríamos factorizar logaritmo de x por epsilon a la x, entonces nos quedaría y' igual a epsilon a la x multiplicado por logaritmo de x factor de, aquí tenemos logaritmo de x al cuadrado, entonces nos quedaría logaritmo de x más 2 veces 1 sobre x, que sería 2 por 1, 2 sobre x nada más. Ok, entonces esta sería nuestra respuesta para este ejercicio.